El descubrimiento del primer cuásar conocido marcó un punto de inflexión en la astronomía moderna. Ese objeto, originalmente catalogado en el tercer catálogo de Cambridge de fuentes de radio como 13273, rompió las suposiciones previas sobre las fuentes de luz más poderosas del universo. Aunque parecía casi estelar en luz visible, en realidad era el núcleo ardiente de una galaxia remota impulsado por un inmenso motor gravitacional. Situado a más de 2.000 millones de años luz, este cuásar emitía más energía que 1 billón de soles combinados, desde una región no mayor que nuestro sistema solar. Lo que hizo destacar a esta baliza celeste no fue solo su brillo, sino su enigmático espectro. Cuando los astrónomos observaron por primera vez su luz a través de espectroscopios, quedaron desconcertados por sus inusuales líneas de emisión. Estas líneas no coincidían con ningún elemento conocido, hasta que Martin Schmidt descifró su significado. Los patrones eran simplemente de hidrógeno, pero desplazados al rojo en un grado extremo. Este desplazamiento indicaba una distancia asombrosa, lo que implicaba que el objeto no estaba dentro de la Vía Láctea, sino mucho más allá, en las profundidades del cosmos. Fue el nacimiento de la astronomía de cuásares. El núcleo de este gigante brillante en radio alberga un agujero negro supermasivo, cuya masa se estima en casi 900 millones de veces la del Sol. Gas, polvo e incluso estrellas giran en espiral hacia su campo gravitatorio, formando un disco de acreción incandescente que emite intensa radiación ultravioleta y de rayos X. Las regiones internas de este disco alcanzan temperaturas de millones de grados, mientras que los fotones emitidos cerca del horizonte de sucesos son distorsionados por los efectos relativistas predichos por la teoría general de la relatividad de Einstein. Los astrofísicos han utilizado este cuásar, el más brillante de su tipo en el cielo óptico, como un laboratorio cósmico. Sus emisiones electromagnéticas abarcan todo el espectro, desde ondas de radio de baja frecuencia hasta rayos gamma de alta energía. Observaciones con instrumentos como el Very Long Baseline Array y el telescopio espacial Hubble han revelado un chorro prominente, una corriente de partículas que viaja a casi la velocidad de la luz y se extiende decenas de miles de años luz hacia el espacio intergaláctico. Este chorro muestra nudos, ondas de choque y un movimiento aparentemente superlumínico, un fenómeno que surge por su orientación respecto a la Tierra y la velocidad cercana a la luz de su flujo. Más allá del chorro, la galaxia que lo rodea es tenue, elíptica y parece haber experimentado fusiones en el pasado. Estas violentas interacciones cósmicas probablemente desencadenaron la ignición de su motor central. Las observaciones sugieren estallidos de formación estelar en regiones polvorientas, moldeadas por la retroalimentación de los potentes flujos del cuásar. Estos procesos de retroalimentación calientan y expulsan gas, alterando la evolución de la galaxia anfitriona al apagar o estimular el nacimiento de estrellas según las condiciones locales. En los regímenes de alta energía, satélites como Fermi y Chandra han detectado una variabilidad dramática en el brillo. La radiación del chorro y del disco de acreción no permanece constante, parpadea, entra en erupción y pulsa con el tiempo. Algunos cambios ocurren en cuestión de días, lo que indica regiones de emisión compacta cerca del agujero negro. Otros se extienden por años, lo que sugiere inestabilidades a gran escala o eventos de reconexión magnética más lejos en el camino del chorro. Estas variaciones ofrecen pistas sobre la física del plasma en estos entornos extremos. El faro cósmico que una vez fue conocido solo como 13273 también ha servido como banco de pruebas para entender la mecánica de acreción y los chorros relativistas en la clase más amplia de núcleos galácticos activos, AGN. Al estudiar cómo la luz de sus regiones centrales se retrasa y se dispersa, los científicos pueden mapear la estructura de las nubes de gas en la región de líneas anchas. Esta técnica, conocida como mapeo por reverberación, ha revelado que las nubes ionizadas orbitan el núcleo a miles de kilómetros por segundo, dispuestas en capas estratificadas moldeadas por la gravedad del agujero negro y la presión de la radiación.
Sus emisiones infrarrojas, estudiadas con observatorios terrestres y, más recientemente, con el telescopio espacial James Webb, revelan el toro polvoriento que rodea el disco de acreción, una estructura que oscurece y transforma los fotones de alta energía en longitudes de onda más largas. Estos estudios sugieren que la geometría de estas regiones toroidales es más compleja de lo que se pensaba, posiblemente irregular o distorsionada por inestabilidades dinámicas y mareas gravitacionales de la materia entrante. Entre todos los cuásares conocidos, este arquetipo radioluminoso se ha convertido en una piedra angular de la astronomía extragaláctica. A pesar de ser uno de los más cercanos de su clase, exhibe características propias de cuásares a lo largo de toda la historia cósmica, sirviendo como un puente entre los núcleos galácticos activos, AGN, cercanos y los cuásares primordiales observados con corrimientos al rojo mayores de 6. Ofrece una oportunidad única para examinar estos fenómenos con relativamente alta resolución y variabilidad en tiempo real. Cuando se utiliza como fuente de referencia para interferometría, este objeto ayuda a calibrar arreglos que estudian galaxias de radio tenues y lentes gravitacionales. Su estabilidad en ciertas frecuencias lo convierte en una herramienta invaluable como vela estándar cósmica para estudios de cielo profundo y mediciones de radiación de fondo. Además, su chorro proporciona información sobre la estructura de los campos magnéticos y la física de la radiación sincrotrón, iluminando cómo se lanzan, coliman y sostienen los chorros a lo largo de miles de años luz. Incluso hoy, casi 6 décadas después de su identificación, el brillante cuásar que una vez solo tenía un número de catálogo continúa moldeando nuestros modelos del cosmos. Confirma la idea de que los agujeros negros supermasivos no son anclas pasivas dentro de las galaxias, sino motores dinámicos capaces de influir en su entorno a escalas interestelares e intergalácticas. Cada nueva generación de instrumentos, desde arreglos de radio hasta telescopios espaciales, regresa a este objeto, revelando nuevas capas de complejidad, coronas de rayos X variables, turbulencias relativistas, flujos multifase y firmas polarizadas que trazan la curvatura del espacio cerca del horizonte de sucesos. Y sin embargo, a pesar de su aparente familiaridad, el cuásar brillante que primero reveló el verdadero poder del universo lejano aún guarda misterios que apenas comenzamos a desentrañar. Bajo su resplandor constante yace un teatro caótico de fuerzas fundamentales en tensión permanente, gravedad, magnetismo, radiación y momento angular colisionando a escalas que van de lo subatómico a lo galáctico. Cada fotón que detectamos de esta antigua baliza es un superviviente de una violencia inimaginable, un mensajero de materia cayendo hacia la aniquilación, solo para ser expulsado en un estallido de caos estructurado. El chorro, una de las características más llamativas de esta potencia extragaláctica, desafía incluso nuestros modelos más avanzados. ¿Cómo puede un agujero negro, sin superficie, sin cabello, sin un campo magnético propio, producir flujos de energía y materia tan finamente colimados y coherentes? La teoría predominante sugiere la presencia de un disco de acreción magnetizado que retuerce el espacio-tiempo y atraviesa la ergosfera del agujero negro con líneas de campo magnético. Estas líneas actuarían como una especie de dinamo cósmico, extrayendo energía rotacional del agujero negro y lanzándola al espacio como un chorro relativista. Pero las firmas observacionales cuentan una historia aún más extraña. Algunos nudos en el chorro parecen moverse más rápido que la luz, un truco de la geometría relativista conocido como movimiento superlumínico. Además, los datos de polarización revelan que estas regiones del chorro muestran estructuras magnéticas helicoidales, lo que implica un movimiento ordenado en un sistema que esperaríamos dominado por la turbulencia. Algunos modelos sugieren que inestabilidades, de tipo Claude-Helmholtz, torceduras o reconexiones magnéticas, están moldeando estas características. Otros proponen que el chorro está precesando, o incluso bamboleándose, mientras gira el agujero negro, torciendo el espacio mismo en una huella espiral sobre el cosmos. A energías más altas, el núcleo de este objeto emite estallidos de rayos gamma que aún no se comprenden del todo. Son producidos por dispersión inversa de Compton, donde los fotones ganan energía al chocar con electrones relativistas.
¿O son el producto de procesos hadrónicos, como la desintegración de piones causada por interacciones de protones en lo profundo del chorro? Cada escenario implica una composición diferente del plasma del chorro, leptónica o bariónica, y cada uno cuenta una historia distinta sobre las condiciones de nacimiento del motor central. Luego está la cuestión del tiempo. La luz que observamos de este núcleo luminoso es antigua, comenzó su viaje hacia nosotros durante el Eón Proterozoico, cuando la atmósfera terrestre apenas comenzaba a acumular oxígeno. Pero los procesos que generaron esa luz ocurrieron en microsegundos, destellos de milisegundos, choques que duraron días, eventos congelados en el tiempo, viajando miles de millones de años a través del espacio-tiempo en expansión hasta alcanzar nuestros telescopios. Cada observación es una máquina del tiempo y un fragmento de la vida dinámica del cuásar, atrapado en pleno proceso de transformación. Sus líneas espectrales siguen desplazándose y centelleando, revelando nuevas capas de complejidad. Algunas regiones muestran líneas anchas del hidrógeno Balmer, otras exhiben elementos altamente ionizados como SiBos y IUV, con anchos que implican velocidades de miles de kilómetros por segundo. Estas características de emisión sugieren un viento estratificado, gas ionizado acelerado hacia afuera por presión de radiación, formando una región de líneas anchas moldeada tanto por turbulencias como por rotación. En algunos modelos, este flujo genera una estructura bicónica que empuja contra el toro polvoriento e incluso podría estar dando forma al medio interestelar de la galaxia anfitriona. Mientras tanto, en el infrarrojo lejano, instrumentos a bordo de observatorios espaciales como Herschel han detectado un componente frío, emisión térmica de granos de polvo calentados indirectamente por el resplandor del cuásar. Esta emisión habla de formación estelar ocurriendo en paralelo al crecimiento del agujero negro, una coevolución cósmica escrita en el lenguaje del calor y la luz. La galaxia anfitriona de esta baliza no es un simple actor de fondo, es un escenario de historias en fusión, renacimiento estelar y transformación impulsada por retroalimentación. Los vientos del cuásar, posiblemente impulsados por los mismos procesos de acreción que iluminan el núcleo, barren el centro galáctico a miles de kilómetros por segundo. Estos vientos transportan metales, carbono, oxígeno, silicio, producidos en los hornos estelares y ahora dispersos en el medio circungaláctico. Algunos de estos elementos pueden viajar decenas o cientos de kiloparsecs, enriqueciendo el espacio cercano y sembrando el futuro de la química cósmica. El cuásar, entonces, no es solo una fuente de luz, es un jardinero de galaxias. Trabajos más recientes con óptica adaptativa y espectropolarimetría han comenzado a detectar sutiles señales de rotación en el flujo de acreción interno. Pequeñas asimetrías en la luz reflejan el movimiento orbital del gas cerca de la órbita circular más estable. Estas observaciones nos acercan a poner a prueba el teorema del Noether y a mapear el giro del propio agujero negro. Si se pudiera medir con precisión el momento angular del objeto, podría revelarse su historia de crecimiento, si adquirió su rotación a través de una acreción constante o mediante fusiones caóticas y afluencias repentinas de masa. Y, sin embargo, cuanto más observamos, más preguntas surgen. ¿Por qué este cuásar es tan inusualmente brillante en comparación con otros de corrimiento al rojo similar? ¿Está simplemente alineado de forma favorable, o hay algo intrínseco en su estructura, una configuración magnética, un modo de acreción particularmente eficiente, un núcleo de giro rápido, que lo hace más luminoso que sus semejantes? ¿Podría tratarse de una fase transitoria, atrapada en un raro estado de equilibrio entre alimentación y retroalimentación? Nuevas observaciones continúan desvelando capas de este motor cósmico, revelando anomalías que desafían incluso las simulaciones más refinadas. La imagen interferométrica de alta resolución en banda milimétrica, notablemente desde el telescopio del horizonte de sucesos, EHT, y ALMA, ha comenzado a sondear las regiones más internas de la zona de lanzamiento del chorro. Algunos datos sugieren que la base del chorro podría originarse no directamente en el horizonte de sucesos del agujero negro, sino ligeramente desplazada de él, insinuando configuraciones de disco magnéticamente arrestado, MAD.
En estos modelos, la materia entrante arrastra enormes cantidades de flujo magnético hasta que ahoga el flujo de acreción, lanzando explosiones magnéticas periódicas hacia los polos. De confirmarse, esto sería una de las pruebas más sólidas de que los agujeros negros pueden generar chorros potentes puramente a partir de procesos magnetohidrodinámicos, sin necesidad de física exótica. El monitoreo temporal con Swift y Examan Newton revela oscilaciones cuasi periódicas en las emisiones de rayos X de este núcleo, que se repiten en escalas de decenas de miles de segundos. Estas oscilaciones podrían reflejar precesión dentro del disco de acreción interno o inestabilidades en la frontera entre el disco y la corona. Alternativamente, algunos investigadores proponen que la señal proviene de puntos calientes en órbita, burbujas transitorias de plasma que espiralean hacia el interior y estallan al cruzar cáusticas de lente gravitacional. Cada una de estas interpretaciones ofrece una ventana distinta a la interacción entre materia y radiación que ocurre a solo unos radios gravitacionales del agujero negro. Más lejos, las campañas ópticas de reverberación usando fotometría de series temporales masivas de proyectos como ZTF y CanSTARRS han revelado eventos de microlente causados por estrellas intervinientes en nuestra propia galaxia. Estos picos de microlente magnifican temporalmente regiones específicas de la estructura del cuásar, proporcionando una lente de zoom accidental que permite a los astrónomos resolver espacialmente características que normalmente estarían fuera del alcance de cualquier telescopio. En una observación particularmente reveladora, un breve pico de microlente alteró la proporción ultravioleta rayos X, insinuando la presencia de una corona emisora de rayos X compacta que flota justo sobre el eje de rotación del agujero negro, quizás el mismo lugar de nacimiento de las llamaradas gamma observadas. Las observaciones espectroscópicas también revelan las huellas dactilares de la retroalimentación cósmica en acción. Se han medido velocidades de salida que superan los 10.000 km por segundo en depresiones de absorción de metales altamente ionizados. Estos flujos ultrarrápidos, UFOs, transportan suficiente impulso como para desanclar el gas del bulbo galáctico, suprimiendo la formación estelar o regulando el crecimiento del agujero negro. En simulaciones como las de los proyectos Illustris o TNG 300, se requieren estos vientos impulsados por AGN para producir funciones de masa galáctica realistas y apagar galaxias con brotes estelares en los momentos adecuados. 13273, o mejor dicho, el cuásar arquetípico en que se ha convertido, ofrece una base empírica para estos modelos teóricos. Su papel en la cosmología sigue creciendo. Como una de las fuentes puntuales extragalácticas persistentes más brillantes, se ha convertido en un pilar para calibrar la opacidad del medio intergaláctico a la radiación ultravioleta extrema y rayos X suaves. Las líneas de absorción impresas sobre su luz por nubes de hidrógeno intervinientes, el llamado bosque del imán alfa, revelan la red cósmica que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Cada diminuta caída en el flujo marca un filamento, un vacío o un halo del tamaño de una galaxia flotando en el medio intergaláctico. A través de esto, el cuásar actúa como una linterna cósmica, iluminando el armazón oculto del universo. Mientras tanto, los estudios de desplazamiento gravitacional al rojo y ensanchamiento de líneas espectrales exploran el régimen relativista cercano al propio agujero negro. Las líneas de fluorescencia del hierro K-alfa, observadas en el espectro de rayos X, exhiben perfiles asimétricos con alas rojas extendidas, firmas de materia orbitando a velocidades relativistas justo fuera del horizonte de sucesos. Al modelar estas líneas, los investigadores extraen parámetros de giro, ángulos de inclinación e incluso prueban posibles desviaciones de la métrica de Kerr predicha por la relatividad general. En el caso de 13273, los modelos actuales favorecen un agujero negro de giro rápido, con un parámetro adimensional de spin cercano al valor máximo de 0.998, lo que es consistente con una larga historia de acreción coherente. Las observaciones en el infrarrojo con el JWST han añadido otra dimensión, revelando que el toro polvoriento que rodea el núcleo no es un anillo uniforme, sino un medio dinámico, turbulento y multifásico.
Las características del silicato aparecen en emisión, en lugar de en absorción, lo que indica que el toro es probablemente grumoso y parcialmente transparente en ciertas líneas de visión. Esto debilita los modelos unificados anteriores de AGN, que asumían estructuras ocultadoras uniformes en forma de rosquilla. En esta nueva visión, cada cuásar se convierte en una interacción dinámica entre orientación, estructura y etapa evolutiva, en lugar de una simple diferencia de ángulo de observación. Y a medida que las observaciones alcanzan mayor fidelidad, la propia idea de lo que define a un cuásar está evolucionando. ¿Podría estar 13273 en transición? Algunos sugieren que podría estar entrando en una fase más tranquila, habiendo agotado el gas frío que una vez alimentó su furiosa actividad. Otros proponen lo contrario, que el objeto se está preparando para una nueva fase de actividad, quizás desencadenada por una fusión menor reciente o una afluencia de gas desde el halo exterior. Rastros de corrientes de marea débiles en la galaxia anfitriona insinúan una perturbación gravitacional no muy lejana en el tiempo, un susurro de colisión que pudo haber reavivado el motor central. Como si el propio universo hubiera escrito el guión, cada nueva capa que se desvela de este núcleo enigmático profundiza la sensación de asombro. Lo que comenzó como un simple punto de radio en un viejo catálogo de Cambridge se ha transformado en uno de los objetos celestes más estudiados, y aún así misteriosos, del cielo. Y justo cuando creemos haber descifrado sus mecanismos, surge otra anomalía, un pulso demasiado rápido, una estructura de chorro demasiado nítida, un espectro demasiado rico para encajar en los modelos antiguos. Estudios polarimétricos recientes han explorado las bandas del ultravioleta extremo y de rayos X suaves, revelando que los campos de radiación más internos no solo están altamente polarizados, sino que varían en dirección en escalas de tiempo muy cortas. Esto sugiere que el campo magnético cerca del agujero negro no es estático, sino que está retorcido dinámicamente, tal vez enrollado por el arrastre de referencia a medida que el propio espacio-tiempo gira junto con la singularidad en rotación. Si estas inversiones del campo magnético son reales, podrían ser responsables de caídas repentinas en el flujo de rayos X, interpretadas como eventos de reconexión magnética que interrumpen la corona y apagan momentáneamente el motor de alta energía. Más evidencia de esta turbulencia proviene de observaciones simultáneas en múltiples longitudes de onda. En algunas campañas, una caída abrupta en rayos X ha sido seguida por un destello óptico retardado, una posible señal de que la energía liberada cerca del horizonte de sucesos viaja hacia el exterior a través del disco antes de emerger como luz visible. Estos ecos de destrucción permiten a los investigadores construir modelos de la estructura del disco, su viscosidad y transporte de calor, algo que sería imposible probar de otro modo. Mientras tanto, el propio chorro sigue desafiando toda simplificación. Observaciones en el submilimétrico con instrumentos como el Submillimeter Array y NOEMA han revelado que la base del chorro no es perfectamente recta, sino que muestra sutiles torsiones, una precesión en escalas temporales de décadas o siglos. Estos cambios lentos podrían estar impulsados por torques del disco de acreción circundante o por la presencia de un segundo agujero negro supermasivo oculto en órbita, un vestigio de una fusión galáctica antigua, ahora espiralando hacia el centro en un lento ballet gravitacional. Si tal sistema binario existe, proporcionaría un laboratorio invaluable para probar predicciones sobre emisión de ondas gravitacionales en frecuencias subhertz, muy por debajo del rango de detectores actuales como LIGO, pero dentro del alcance de futuros observatorios espaciales como LISA. Monitorear el movimiento de los nudos brillantes del chorro a lo largo del tiempo podría permitir a los astrónomos detectar bamboleos causados por el movimiento orbital, brindando una nueva manera de rastrear la dinámica de agujeros negros binarios sin necesidad de observar directamente su espiral de fusión. La galaxia anfitriona de esta baliza, antes una mancha tenue apenas discernible tras el resplandor, se ha convertido en tema de renovado interés. Imágenes del JWST y del HST revelan una estructura elíptica suave salpicada de conchas débiles, arcos y colas de marea. Estas características fantasmales hablan de fusiones pasadas y canibalismo galáctico.
Enterrados en el halo externo hay bolsillos de estrellas jóvenes y azules, prueba de que la formación estelar no se ha detenido por completo. Si los flujos del cuásar pueden tanto suprimir como desencadenar el nacimiento de estrellas, entonces no es solo un destructor, sino un escultor del destino galáctico. En el medio intergaláctico, las características de absorción en la luz del cuásar revelan algo igualmente profundo, la presencia de filamentos bariónicos cálidos y calientes, estructuras que podrían contener gran parte de la materia normal faltante del universo. Estos puentes de gas tenues, invisibles en emisión, absorben frecuencias específicas de luz, dejando su firma en el espectro del cuásar como fósiles antiguos impresos en piedra. Mapearlos requiere datos con una relación señal/diagonal ruido extremadamente alta, algo que este núcleo luminoso puede proporcionar como ningún otro. Y luego está el alcance filosófico. Objetos como este no son solo herramientas de medición, son ventanas hacia regímenes físicos completamente ajenos a la experiencia humana. Cerca del horizonte de sucesos, el tiempo se dilata, el espacio se retuerce y la materia danza según trayectorias dictadas no por la mecánica newtoniana, sino por la geometría curva de la relatividad general. Cada fluctuación en el brillo es un mensaje de una región donde las reglas normales del universo se descomponen y emergen nuevas leyes. Desde la termodinámica de los agujeros negros hasta la estructura de la red cósmica, desde la aceleración de partículas hasta la formación de galaxias, el cuásar antes conocido como 13273 se sitúa en el núcleo de todo. Ancla nuestra comprensión de la astrofísica de alta energía mientras señala hacia descubrimientos futuros que aún no podemos imaginar. A medida que los telescopios se vuelven más poderosos y la inteligencia artificial comienza a analizar su luz en busca de patrones más allá de la capacidad humana, pronto podríamos preguntarnos no solo qué es esta baliza, sino en qué se está convirtiendo. Y debemos seguir profundizando, porque la luz de este antiguo horno aún habla, aún transporta la lógica cifrada de los experimentos más extremos del universo. Dentro del núcleo de este titán radiante comenzamos a sospechar una especie de inteligencia autorreguladora, no conciencia, sino estructura emergente del caos. Observaciones a lo largo de décadas revelan que, a pesar de todas sus erupciones, oscilaciones y llamaradas, el sistema mantiene un equilibrio entre entrada y salida, acreción y retroalimentación. El cuásar no se consume en un único evento catastrófico. En cambio, parpadea y pulsa con el ritmo de un sistema que se ajusta a sí mismo a través de bucles gravitacionales, magnéticos y termodinámicos. Una de las revelaciones más sorprendentes proviene de la espectroscopía ultravioleta profunda, sistemas de absorción altamente ionizados, cientos de ellos, apilados a lo largo de miles de millones de años luz, cada uno representando una galaxia antigua interveniente o un filamento de gas difuso. Estas líneas de absorción son huellas de la evolución química del universo primitivo. Proporciones de deuterio a hidrógeno, abundancias de oxígeno y carbono, estados de ionización, todos trazan la historia cósmica, desde la era de la reionización hasta el lento enriquecimiento del medio intergaláctico. El espectro de este solo objeto ahora se usa para restringir la densidad bariónica del universo y la línea temporal de la formación de estructuras. Al mismo tiempo, los avances en aprendizaje automático han comenzado a transformar la manera en que estudiamos cuásares como este. Entrenados con miles de curvas de luz en dominio temporal, los modelos de inteligencia artificial ahora detectan patrones sutiles de variabilidad que el ojo humano nunca notaría. De estos patrones emergen nuevos modelos de turbulencia dentro de los discos de acreción, inestabilidades previamente invisibles e incluso indicios de procesos cíclicos que podrían apuntar a un orden oculto más profundo dentro del caos que rodea a los agujeros negros. 13273 se ha convertido en un terreno de prueba, no solo para teorías físicas, sino para las herramientas computacionales que guiarán la próxima era de descubrimientos. Mientras tanto, el trabajo teórico sugiere que el límite entre la corona y el disco, la llamada capa de transición, podría actuar como un acelerador de partículas cósmico. En esta capa, las partículas cargadas pueden ser impulsadas casi a la velocidad de la luz por campos magnéticos entrelazados,
produciendo neutrinos de alta energía y rayos cósmicos de energía ultra alta. Si los cuásares son realmente fuentes de tales partículas exóticas, entonces observatorios como IceCube en el Polo Sur podrían estar detectando ya susurros de estos distantes y giratorios torbellinos. Un solo neutrino detectado y rastreado hasta esta fuente confirmaría un vínculo de mensajería múltiple a través del espacio y la materia, uniendo luz y partículas sin masa en un único origen. Algunos incluso especulan que estos motores luminosos podrían utilizarse para poner a prueba la gravedad cuántica. Los enormes gradientes gravitacionales cerca del agujero negro proporcionan un entorno donde el espacio-tiempo podría fluctuar a escala de Planck. Los fotones que viajan miles de millones de años a través de estas geometrías curvadas podrían experimentar minúsculos desplazamientos, tan pequeños que requieren instrumentos extremadamente sensibles para detectarlos, pero potencialmente al alcance de la próxima generación de telescopios de rayos gamma y rayos X. Si se detectaran, estas fluctuaciones podrían ofrecer los primeros indicios empíricos de que el espacio-tiempo no es liso, sino cuantizado en su nivel más profundo. Y luego está el pulso del tiempo mismo. Proyectos de monitoreo como Gaia, LSST y TESS, originalmente diseñados para estrellas, han comenzado a detectar microvariabilidad en cuásares en escalas de horas a minutos. Esta variabilidad podría reflejar lentes gravitacionales producidas por objetos de masa planetaria a lo largo de la línea de visión, planetas errantes a la deriva en el espacio interestelar. Si se confirma, tal lente no solo profundizaría nuestra comprensión de la subestructura de la materia oscura, sino que demostraría que incluso en las vastas regiones entre galaxias, la masa nunca está verdaderamente ausente. El chorro, también, sigue guardando sorpresas. Eventos de reconexión magnética, captados en tiempo real, sugieren que no es una corriente suave sino una estructura trenzada e inestable, donde las líneas de campo se rompen y reforman constantemente. Estos cambios súbitos expulsan burbujas de plasma, plasmoides, que pueden acelerarse casi a la velocidad de la luz y emitir intensamente antes de desvanecerse. Su comportamiento imita el de las llamaradas solares, pero en escalas millones de veces mayores. Estudiarlos ofrece un puente entre la física solar y el comportamiento extremo de los AGN, uniendo lo pequeño y lo inmenso en un lenguaje magnético común. Y sobre todo, este faro, este antiguo motor cósmico, permanece constante en un aspecto, su papel como espejo. No solo un espejo del cosmos, sino de nosotros mismos. Cada vez que miramos más profundo en su núcleo, aprendemos algo no solo sobre el pasado del universo, sino sobre la estructura del conocimiento, los límites de la percepción, el significado de la persistencia. Esto ya no es solo un cuásar. Es una frontera. Sigamos avanzando, porque la frontera, como la luz de este ardiente núcleo, se vuelve más profunda cuanto más la contemplamos. Durante años, se pensó que 13273 era un motor solitario, un núcleo singular en una galaxia anfitriona tranquila. Pero investigaciones recientes con espectroscopía de campo integral han comenzado a revelar compañeros tenues orbitando la galaxia, satélites enanos, escombros de marea y corrientes filamentosas de estrellas y gas. Son reliquias de fusiones, de antiguos encuentros gravitacionales, ahora congelados en las afueras como huesos dispersos de batallas antiguas. Algunos de estos satélites parecen desprovistos de gas, otros brillan débilmente con estrellas recién nacidas, posiblemente encendidas por la propia retroalimentación del cuásar. Si es así, estamos presenciando no solo destrucción, sino resurrección, un cuásar desencadenando el nacimiento de nuevos sistemas a partir de los restos de los antiguos. El entorno alrededor de esta potencia cósmica ya no se ve como pasivo. Es un ecosistema dinámico e interactivo. El medio circungaláctico, antes considerado inerte, ahora se entiende como un entorno vivo, lleno de choques, flujos y estallidos. El mapeo espectroscópico revela zonas donde vientos de alta velocidad chocan con nubes frías, calentándolas y produciendo líneas de emisión estrechas. En otros lugares, el gas se enfría y colapsa, formando nubes moleculares que algún día podrían dar origen a estrellas.
Estos procesos no son lineales. Son recursivos, fractales y en evolución. En cierto sentido, el cuásar no es el final del ciclo de vida galáctico, puede ser un catalizador para su continuación, remodelando su entorno para preparar el escenario para futuras generaciones de estrellas, y tal vez incluso planetas. En paralelo, la búsqueda de rotación en la polarización del chorro ha abierto una nueva ventana hacia la física fundamental. En escalas temporales de varios años, algunos astrónomos han detectado pequeños pero consistentes cambios en el ángulo de polarización de la luz emitida. Estos cambios podrían ser indicios de interacciones con el campo magnético intergaláctico, uno de los componentes menos comprendidos del universo. Si se confirma, esto permitiría que 13273 sirva no solo como una sonda de su entorno local, sino como un sensor del magnetismo cosmológico que se extiende a través de megaparsecs. La luz de este objeto se convierte no solo en un mensaje del cuásar, sino en un registro de todo lo que atravesó. Las implicaciones se vuelven más extrañas cuanto más profundizamos. Se sospecha ahora que el núcleo de esta galaxia activa contiene una corona de rayos X que varía en forma y tamaño en escalas de tiempo cortas. Algunos modelos proponen una corona compacta, similar a un poste de luz, situada justo sobre el eje del agujero negro, irradiando energía hacia el disco. Otros proponen una corona irregular extendida sobre el flujo interno de acreción, con llamaradas magnéticas locales iluminando regiones específicas. La geometría de esta corona influye en toda la forma espectral del cuásar, especialmente en la banda de rayos X duros. Su comportamiento podría ayudarnos a poner a prueba no solo la teoría de acreción, sino también los límites de la propagación de la luz en espacio-tiempo curvo. Y aún hay más. Los retrasos temporales entre emisiones en diferentes longitudes de onda, óptica, ultravioleta, rayos X, ofrecen una especie de mapa de ecos. Como sonar rebotando en estructuras invisibles, estos desfases permiten a los científicos reconstruir la arquitectura del propio disco. Modelos preliminares sugieren que el disco de acreción de este cuásar es más grande de lo esperado según la teoría estándar, quizás indicando reprocesamiento de radiación, deformación del disco, o física exótica en el flujo interior. Si estos discos son fundamentalmente distintos en escala o perfil térmico, podría señalar nuevos regímenes de transporte de momento angular, tal vez involucrando dominancia de presión de radiación o incluso efectos cuánticos en el plasma. Campañas recientes de interferometría de base muy larga, VLBI, utilizando redes globales de radiotelescopios, han llevado la resolución espacial del chorro hasta niveles de microsegundos de arco, resolviendo estructuras a apenas unos días luz de distancia. Estos estudios muestran patrones helicoidales en la polarización, choques transversales y señales de estratificación del chorro, una columna rápida y estrecha rodeada por una envoltura más lenta. Esta estructura de columna y vaina podría explicar la notable estabilidad del chorro a lo largo de decenas de kiloparsecs, a pesar de las inestabilidades que deberían desgarrarlo. También abre la puerta a estudiar cómo interactúan las distintas capas de plasma, intercambian energía y evolucionan con el tiempo. A las escalas más grandes, las simulaciones basadas en las propiedades observadas de este cuásar se están utilizando para probar la evolución de la estructura a gran escala. Los cosmólogos simulan universos con y sin retroalimentación de objetos como este, y la diferencia es radical. Sin cuásares como este, las galaxias se vuelven demasiado masivas, demasiado densas, demasiado caóticas. Solo al inyectar energía de los vientos y radiación del agujero negro, la estructura cósmica entra en equilibrio. De esta manera, 13273 no es una curiosidad local, es una piedra angular en la arquitectura del universo observable. Y aún, incluso mientras modelamos su mecánica, detectamos sus ecos, trazamos sus filamentos y desciframos su espectro, algo resiste. Un misterio central permanece. ¿Cómo surge tal orden a partir de tal caos? ¿Por qué se alinean las emisiones tan precisamente a través de bandas de energía tan vastas? ¿Qué causa las erupciones súbitas sin ningún detonante aparente? ¿Podría existir un componente invisible,
una capa oculta de realidad, quizá de naturaleza cuántico-gravitacional, que module el ritmo de este cuásar desde detrás del velo? Aún no lo sabemos. Pero estamos escuchando. Entonces, descendamos más, al abismo gravitacional donde la ciencia se encuentra con el asombro, y donde 13273, ya no solo un objeto de estudio, se convierte en una pregunta grabada en el propio espacio-tiempo. Porque si esta radiante anomalía nos ha enseñado algo, es que el universo tiene capas que aún no estamos preparados para percibir del todo. Con cada aumento de resolución, descubrimos un grano más fino de la estructura cósmica, solo para darnos cuenta de que lo que creíamos sólido es fluido, lo que parecía ruido es información codificada. En este contexto, el cuásar deja de ser una fuente de fotones y se convierte en un experimento natural, una ecuación viva que se resuelve a sí misma a lo largo de miles de millones de años. Algunos teóricos exploran ahora si la compleja variabilidad observada en las emisiones de este núcleo activo codifica algo más que turbulencia. El análisis fractal de sus curvas de luz, normalmente reservado a sistemas dinámicos caóticos en la Tierra, ha revelado patrones autosimilares en escalas que van de minutos a años. Podría ser que el funcionamiento interno del disco de acreción, impulsado por reconexión magnética y cizalla gravitacional, forme en realidad un sistema caótico determinista. Si es así, los cuásares podrían actuar como atractores cósmicos, objetos cuyo comportamiento, aunque impredecible en detalle, obedece a leyes ocultas de orden que apenas ahora comienzan a revelarse. ¿Pero qué sucederá después? Sabemos esto. Estos estados luminosos son temporales. El combustible, gas, polvo, escombros estelares, no durará para siempre. Ni siquiera un agujero negro supermasivo puede brillar eternamente. Algún día, quizás en unos pocos millones de años, la tasa de acreción disminuirá, los chorros se debilitarán, la luz se atenuará. 13273 quedará en silencio. Se convertirá en un núcleo dormido, indistinguible de los miles de agujeros negros inactivos que ahora yacen oscuros en los centros de galaxias ordinarias. Su resplandor persistirá en las conchas ionizadas que dejó atrás, en los metales que dispersó, en las estrellas que encendió, pero el motor en sí se desvanecerá. A menos que sea reactivado. Algunos modelos sugieren que los agujeros negros masivos como este atraviesan múltiples ciclos de actividad. Una nube de gas pasajera, una fusión menor, o una colisión galáctica podría reencender el disco de acreción, reactivar los chorros, iluminar nuevamente el núcleo. Si es así, 13273 no es solo un fenómeno transitorio, sino parte de un latido pulsante a escala cósmica, activo, silencioso, activo otra vez. Su fase actual podría ser solo una respiración en una secuencia que se extiende por épocas enteras del universo. La posibilidad de recurrencia añade otra capa de misterio. ¿Y si, a lo largo de la historia del universo, algunos cuásares han encendido y apagado docenas de veces? ¿Podrían existir ecos, luz de ciclos anteriores, reflejándose en nubes distantes, todavía viajando hacia nosotros? Si se detectan, estos ecos de luz permitirían mapear episodios históricos de actividad, reconstruyendo la biografía de un agujero negro a través de millones de años, como si se leyeran estratos geológicos formados no por roca, sino por fotones. Y al imaginar esa biografía, comenzamos a percibir algo más que astrofísica. Este objeto, esta fractura luminosa en el espacio-tiempo, es un mensaje del universo primitivo, aún desplegándose en tiempo real. Nos recuerda que existen reinos donde la gravedad deforma no solo la luz, sino el significado, donde la materia y la energía se entrelazan de formas que tensionan el lenguaje humano. En tales lugares, la causalidad se curva, el tiempo se estira, y los eventos se desarrollan no linealmente, sino holográficamente, cada llamarada portando en sí una parte de toda la estructura del sistema. Y quizás por eso, después de décadas de observación, 13273 sigue cautivando la imaginación científica. No es solo su brillo o su proximidad, sino su desafío, su negativa a ser reducido a un solo modelo o comprendido por completo.
Sigue evolucionando, retando, llamando. Es el equivalente astronómico de un QAN, una paradoja luminosa que plantea preguntas que aún no sabemos formular. Y seguimos observando. Porque al final, observar este cuásar es participar en el despliegue del tiempo cósmico mismo. Captar su luz en nuestros telescopios es tocar un evento tan distante, tan extremo, que bien podría ser un susurro desde el borde de lo cognoscible. Y el susurro dice: no fuiste hecho solo para observar. Fuiste hecho para comprender, debería ir más allá, hacia reinos especulativos, misiones futuras y el papel de los cuásares en la próxima era de exploración espacial y cosmología profunda. Entonces terminemos donde deben terminar todos los grandes viajes cósmicos, no en el cierre, sino en el despertar. La historia de 13273 no es solo la historia de un cuásar, es la historia de cómo el universo se revela a sí mismo a través del fuego y el silencio, de la gravedad y la luz, de patrones que vislumbramos pero aún no comprendemos por completo. Es un recordatorio de que el cosmos no es estático, sino que está vivo, lleno de movimiento, transformación y recurrencia. Lo que vemos en este motor luminoso no es solo un experimento de física escrito en luz estelar, es un espejo sostenido frente a la curiosidad humana. Desde los primeros espectrogramas confusos en los años 60 hasta los observatorios de mensajeros múltiples actuales, hemos seguido este objeto como un rastro de migas de pan a través del espacio-tiempo. Y lo que nos ha mostrado, chorros que atraviesan el vacío, discos más calientes que estrellas, vientos que esculpen galaxias, ecos de materia danzando cerca del borde de la aniquilación, es más que una colección de hechos. Es una revelación de escala, de proceso, de significado. Es la firma de un universo en movimiento, gobernado por leyes que apenas comenzamos a descifrar. Y ahora, mientras se preparan los telescopios de próxima generación, mientras la astronomía de ondas gravitacionales se expande,